Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga, reciban gracia y paz de parte de nuestro Señor Jesucristo y un saludo a sus hermanos del grupo Oración Los Ángeles de Dios. Hoy en este hermoso día venimos a compartir la reflexión con todos ustedes en este sábado 29 de junio del 2019 para la gloria de Dios. Hoy estaremos tocando dos puntos muy importantes de dos lecturas diferentes, ya que estamos celebrando la solemnidad de San Pedro y San Pablo Apóstol. Y para la reflexión del día de hoy vamos a visitar el libro de los Hechos, capítulo 12, versículo del 1 al 11. Comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Por aquel tiempo el rey Herodes decidió apresar a algunos miembros de la iglesia para maltratarlos. Hizo matar a espada a Santiago, hermano de Juan, y al ver que esto agradaba a los judíos, mandó detener también a Pedro. Eran precisamente los días de la fiesta de los panes ácimos. Después de detenerlo, lo hizo encerrar en la cárcel bajo la vigilancia de 4 piquetes de 4 soldados cada uno, pues su intención era juzgarlo ante el pueblo después de la Pascua. Y mientras Pedro era custodiado en la cárcel, toda la iglesia oraba incesantemente por él. Llegaba el día en que Herodes iba a hacerlo comparecer. Aquella misma noche Pedro estaba durmiendo entre 2 soldados, atado con 2 cadenas, y otros guardias custodiaban la puerta de la cárcel. De repente la celda se llenó de luz. Estaba el ángel del Señor. Él tocó a Pedro en el costado, lo despertó diciéndole: levántate enseguida. Y se le cayeron las cadenas de las manos. El ángel le dijo enseguida: ponte el cinturón y las sandalias. Así lo hizo, y el ángel agregó: ponte el manto y sígueme. Pedro salió tras él. No se daba cuenta de lo que estaba ocurriendo con el ángel era realidad, y todo le parecía visiones. Pasaron la primera y la segunda guardia y llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió sola. Salieron y se metieron por un callejón y de repente lo dejó el ángel. Entonces Pedro volvió en sí y dijo: ahora no cabe duda, el Señor ha enviado a su ángel para rescatarme de las manos de Herodes y de todo lo que proyectaban los judíos contra mí. Mis hermanos, esto es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Como les decía, mis hermanos, hoy la iglesia está de fiesta. Hoy la iglesia celebra una solemnidad más, la solemnidad de San Pedro y San Pablo Apóstol. Dos grandes discípulos del Señor que nos dejan un legado grandísimo, algo que nosotros podemos imitar. La grandeza de Pedro, donde el Señor lo escoge hoy en el Evangelio: tú eres Pedro, y sobre esa piedra edificaré mi iglesia. También la perseverancia de nuestro hermano San Pablo, un guerrero en la fe que luchó hasta el cansancio para que el Evangelio llegara a todo aquel que no conoce al Señor, a todos aquellos pueblos paganos que no conocían o no vivían en la amistad con Dios, que vivían sus propias leyes. Hasta allá San Pablo llevaba la esperanza, aún así arriesgando su propia vida. Por eso hoy debemos de alegrarnos que la iglesia festeja a San Pedro y a San Pablo. Una fiesta que para muchos pensaríamos que por qué no hacen una celebración diferente, por qué si ellos son tan grandes no tienen una fiesta cada uno por su parte, un día diferente que celebrar, pues los dos son grandes en la iglesia. La iglesia con esto nos demuestra que nosotros no vivimos en las envidias. Por más grande que seas en la iglesia, no tiene ninguna excusa para no compartir esta solemnidad de nuestros hermanos. Así que la iglesia trabaja en la unidad, poniéndonos el ejemplo en dos grandes discípulos del Señor, que gracias a ellos, a su esfuerzo, a su perseverancia, a su lucha, a su fe, a sus tribulaciones y sobre todo en su gran obediencia a Dios, nosotros podemos gozar de nuestra santa y bendita iglesia. Entonces agradezcamos pues a San Pedro y a San Pablo su perseverancia, dignos de imitar, para así algún día nosotros poder estar igual que ellos en la presencia de Dios, gozando la corona eterna. La palabra de Dios nos dice algo muy importante, mis hermanos. Por aquel tiempo el rey Herodes decidió apresar a algunos miembros de la iglesia y maltratarlos. Una vez más nos habla del sacrificio de seguir a Jesús. La palabra nos dice
todo lo que nosotros debemos de luchar, todo lo que San Pedro hizo, todo lo que San Pablo vivió, está escrito en la palabra y nos lo dice en el libro de los Hechos. Dice que el rey Herodes mandó matar a espada a Santiago, hermano de Juan, y al ver que esto agradaba a los judíos, aprendió a Pedro. Imagínense qué soberbia tendría este rey, que tal ver que agradaba a los judíos matar a los discípulos de Jesús, lo hacía con más gusto. Se gozaba con matar a los discípulos de Dios. Yo no puedo entender cómo una persona puede darle gusto que maten a otra, y sobre todo si es una persona de bien, una persona que lleva el evangelio, una persona que lleva paz, una persona que sanaba enfermos, que llevaba esperanza. ¿Cómo puede alguien gozarse de maltratar a una persona así? Más aún, quitarle la propia vida. Para muchos, este es el camino que debemos de seguir. Para otros, como lo vemos aquí, es un gozo, es una alegría. ¿Qué está pasando hoy en nuestros tiempos en la iglesia? Estamos volviendo a los tiempos de la iglesia primitiva. Cristianos perseguidos por la fe en Dios. Cristianos que tienen que dejar todo, abandonar todo lo que han luchado, todos sus sueños, todo lo que han construido para buscar una vida mejor, para poder practicar su fe libremente. Y muchos de ellos, tristemente, cuando comienza el éxodo de trasladarse de un lugar a otro, pierden la vida. No mucho solamente ellos, sino también sus hijos. Qué tristeza de no poder practicar su fe, de no vivir la fe en ese Dios vivo que creemos, porque corren el peligro de muerte. Qué triste es, mis hermanos, que hoy volvemos a la iglesia primitiva, pero hoy tú y yo podemos perseverar como lo hizo San Pedro y como lo hizo San Pablo. Tenemos que luchar, tenemos que hablar, tenemos que decir que Cristo está vivo y defender lo que Él nos ha dejado. La iglesia no ha inventado nada, solamente la iglesia defiende lo que Cristo Santo y bendito nos dejó. Por eso tenemos la gran responsabilidad, tú y yo, mi hermano, de salir y proclamar ese evangelio aún a costa de nuestra propia vida. Como vemos hoy que grupos feministas o que grupos radicales incendian iglesias, matan a nuestros sacerdotes, se burlan de Mamita María y muchos de nosotros nos quedamos callados. Es hora de levantar la voz, mi hermano, tú que me estás escuchando. ¿Somos católicos o no lo somos? Primero tenemos que decidirnos y hablar y salir con la valentía del Espíritu Santo a llevar la esperanza. No a crear violencia, sí a crear esperanza y a decirle que ese mismo Dios es para todos aquellos que nos están ofendiendo. Porque por el ejemplo, la perseverancia de San Pedro y San Pablo, muchas personas que no conocían a Dios se convirtieron. El mismo ejemplo vivo en el apóstol San Pablo, que perseguía a los cristianos, los entregaba para que los encarcelaran y muchos de ellos los mataban. Él no conocía a Dios. Dios le sale al encuentro y se vuelve un gran instrumento para la gloria de Dios. Así es de que no te preocupes por lo que te vaya a pasar. No te preocupes por las tribulaciones que esta vida te tenga. Más bien, alégrate de haber sido escogido para esta misión. La palabra de Dios nos dice que nos alegremos en las tempestades, en las luchas, en las pruebas, pues has sido elegido por Dios para cargar este sufrimiento para glorificar su nombre. En la segunda lectura que veamos hoy en nuestra Santa Misa, la palabra en la segunda carta de Timoteo, nos dice el apóstol San Pablo: he combatido el buen combate, he terminado mi carrera, he guardado lo que me confiaron. Solo me queda recibir la corona de la vida santa con la que me premiará aquel día el Señor, juez justo, y conmigo la recibirán todos los que anhelaron su venida gloriosa. San Pablo, él nos está diciendo, mis hermanos, que él ya quiere irse con el Señor. O muchas personas dicen que muchas personas que ya sienten su muerte, lo dicen, se pueden despedir. Prácticamente esta lectura nos dice que San Pablo se está despidiendo de nosotros. Ya se llega la hora de mi partida y he corrido esta carrera y he luchado hasta el fin, he perseverado.
para que un día el juez justo me dé la corona de la victoria. Y tenemos que seguir como San Pablo su hermoso ejemplo. Aún en las tribulaciones, él seguía perseverando, porque sabía que la carrera que él estaba corriendo era encontrarse en la santa gloria con el Señor. El día que estemos delante de él, decirle al Señor justo y bendito, al Santo de Israel, decirle: Señor, corrí esta carrera, me caí muchas veces, pero tu gracia me levantaba, Señor, y aquí estoy. Soy un servidor inútil, pero hice lo que pude, porque lo demás lo hace todo el tiempo el Señor. Así es de que, mi hermano, con esa fe tenemos que salir hoy a demostrarle a la gente que somos felices, alegres de haber sido escogidos para vivir en esta santa y bendita Iglesia Católica. Seamos pues como San Pablo, seamos pues como San Pedro. Hoy el Señor nos dice: ¿quién dice la gente que eres tú? Tú eres Pedro, tú eres Pablo. Todos podemos imitar su ejemplo, todos podemos ser pieza clave para llevar el Evangelio de Cristo. Así es de que, mi hermano, con esta reflexión te dejo, te mando bendiciones para ti y tu familia, que tengan un bendecido sábado. Nos vemos hasta la próxima.